Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Caballero. Soy poeta colombiana radicada en Madrid hace 3 años. He vivido mucho tiempo también en Estados Unidos, por lo que yo escribo, trabajo, leo, hago performance tanto en español como en inglés. Y bueno, mi obra acompaña mi vida. He publicado 7 libros y a final de este 2026 publico mi octavo libro, mi primera novela. Mis libros, como he dicho, están en español y en inglés. Y también he trabajado mucho por llevar la poesía más allá de la página, buscando maneras de que la audiencia conozca el poder del verso en espacios quizás inesperados, por ejemplo, una feria de arte, un museo, una galería contemporánea, asimismo el Internet, ¿no? Esa interfaz tan marcada en nuestros tiempos que podamos interactuar con la poesía también de manera digital y sonora. La voz, el sonido es un elemento muy importante para mi obra. Me parece que hay pocas cosas tan íntimas como el sonido de nuestras voces. Sí. Por ejemplo, hace poco en Arco, con la galería Max Estrella, una galería muy conocida de Madrid, tuve una instalación que se llama Ganchos Literarios. El gancho literario obviamente es ese recurso narrativo que usa la literatura para atrapar a sus lectores. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasser se levantó a las 5 de la mañana a esperar el buque que traía el obispo. Crónica de una muerte anunciada. En España, obviamente, aquí todos conocen estas frases de en aquel lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero recordar. Entonces, bueno, los ganchos literarios existen para atrapar a los lectores mucho antes de que los algoritmos y la economía de la atención redefiniera cómo circula la atracción. La literatura ya usaba elementos para atraer y atrapar a sus lectores. En Arco imprimí mis poemas sobre telas y los colgué de ganchos, ganchos de pantalones, perchas, como dicen en España. Y luego les coloqué alarmas de seguridad. La alarma de seguridad obviamente es un objeto que vigila al commodity, ¿verdad? Al retail, a lo que se vende en tiendas y se intercambia de una manera, digamos que frecuente. Ver a la poesía vestida de commodity, de prenda, de vestuario, es algo que creo que llama mucha atención. Por ejemplo, yo sé, Carmen, que te pareció algo novedoso. Aquí la instalación era un poco juguetona en el sentido de que el poema eh, se viste de retail, ¿no? Se pone los códigos del comercio para entrar al recinto feriado. Obviamente estamos en una feria de arte donde todo está a la venta, incluidos mis poemas. La poesía también quiere atrapar lectores, coleccionistas, comisarios, eh, las personas que trabajan en la Fonoteca Nacional Española, instituciones, etcétera, etcétera, periodistas. Entonces la poesía aquí acepta que entra al recinto feriado para ser parte de este gran evento, ¿no? Comercial. Pero a su vez, cada poema, como están impresos en tela, iba bordado también a mano. Mi firma iba bordada a mano sobre. Les voy a leer un poema de mi libro Entre Domingo y Domingo, que es mi primer libro publicado. Lo publiqué hace 12 años. Fue Premio Nacional de Poesía en Colombia y cada otro poema de mi libro es un domingo. Aquí les voy a leer Domingo uno. Domingo uno. En ciudades pequeñas, deja de importar la velocidad al nombrar la esquina, el taxi o la pizza. La navaja opera igual de callada. Si timbra el teléfono, vibra bajo una sábana cerrada y un vaso tibio de vino blanco se derrama en jugo de manzana. Cede la puerta.
Me acuesto callada. Soy el primer astronauta. Busco qué decir. Ese también estaba en Arco. Buenos hábitos. Pienso en el cuchillo de cocina, su puño negro pelado, que alguien dejó sobre mi mesa de noche y no es suficiente. Pienso en el olor a lirio que vigila el pasillo hacia mi cuarto, su vaho podrido de velorio dilatado. Pienso en la ventana que mantengo en movimiento, en frío, en las cortinas tensionadas que descolgué al colgar la cabeza. Pienso en los libros rendidos, sus alas de Cristo entre mi cama descosida. Pienso en el ladrillo débil de la semana, el cemento aguado del sábado, el bastón colgado del domingo. Pienso en el cansancio asegurado, en el ruido de la medianoche. Soy ese roble originario que siempre crece, que siempre pierde sus hojas. Tú fuiste una de las primeras personas o la primera que vendió un poema en una subasta importante, ¿no? Internacional, tengo Sí, entendido. en Sotheby's. La primera poeta viva en vender un poema en Sotheby's, que es una casa de subastas muy conocida, y fue un poema digital. Imagínate, un poema digital que estaba inscrito sobre la cadena blockchain Bitcoin. Y fue una transacción completamente digital y el poema estaba inscrito. La tecnología del Bitcoin, que se llama el Ordinal Theory, permite inscribir texto sobre, digamos, pedacitos del Bitcoin, sobre nodos específicos que luego el coleccionista tiene el récord y la referencia de esa parte. Y ya entrando en los temas ya de sistemas computacionales, etcétera, ¿puedes explicarnos un poco cómo ha ido evolucionando tu proceso creador? Porque imagino que al principio tú eras una lectora de poesía más convencional. Es verdad que siempre Colombia ha tenido grandes creadores de literatura y grandes creadores de nuevas palabras y de nuevas estructuras sintácticas, ¿no? Pero, ¿cómo eran los primeros poemas que tú leíste, la primera literatura que a ti te interesó y cómo eso ha ido evolucionando hacia este mundo de los sistemas computacionales? Pues mi interés empezó con los libros. Soy una lectora, pues, devota y me encanta la poesía contemporánea. Me encantaba la obra cuando era joven de T.S. Eliot, de E. Cummings, poetas ya más experimentales, modernistas. Hoy en día soy muy fan de la obra de Louise Glück y de María Mercedes Carranza, la poeta colombiana. Em, Considero que yo inicié mi paso a lo digital un poco cuando empezó a nacer el Internet y me di cuenta que era una manera de publicar mis poemas donde realmente uno no sabía quién los leía, pero había una audiencia leyendo. Y yo publicaba mis poemas con mucho esfuerzo en revistas literarias y sentía que nadie los leía. Sentía que era un silencio, ¿sabes? Era una publicación seguida por silencio. En cambio, cuando los publicaba en las redes sociales o en un blog, yo tuve un blog que trataba de temas de literatura y compartía mis pensamientos sobre libros que leía, por lo menos había una respuesta. Había algún tipo de comunidad, de intercambio de ideas. Y eso para mí era muy enriquecedor comparado con la realidad del mundo literario, donde lo que te digo, publicaba y sentía como que no sabía bien si alguien o nadie estaba realmente interactuando con la obra. Y para mí la literatura, la poesía es un arte muy viva, un arte que tiene que leerse, que compartirse.
y sentía que se había puesto muy solo, ¿no? Era un proceso muy solitario. Y está bien, digamos, la soledad para escribir, pero en el momento de compartir la obra, em, no sentía que estaba como rodeada de personas con la cual podía disfrutar la compañía que es la literatura, ¿no? Entonces empecé a publicar mis poemas en redes sociales, en páginas web, como te cuento, Carmen, y también a conocer otro tipo de experimentos visuales. Y dije, bueno, yo quiero empezar con la coreografía y quiero empezar con diseñar algoritmos y con la inteligencia artificial, y también con la fotografía, y empezar realmente una exploración muy profunda de cómo llevar los versos más allá de la página de una manera que siga siendo fiel a la palabra, que se permita leer el poema y interactuar con la lengua, pero que a la vez abra puertas de imaginación, de creatividad para quien la recibe. Y creo que es una práctica que puede aplicarse a muchos otros creadores y poetas y escritores que están iniciando quizás y que buscan llevar su poesía también más allá de la página y vivir una vida en torno a su obra.